diplomatura en Ley de Medios Audiovisuales y Reconversión Cultural, organizada por el Programa Universitario de Comunicación Audiovisual para la República Argentina, Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, acompañada en gestión y contenidos por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, financiada y avalada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Desde la Universidad de Buenos Aires, acá en la Facultad de Ciencias Sociales, estamos transmitiendo en directo para las universidades nacionales de Avellaneda, Bahía Blanca, Corrientes, dictado en conjunto con el INTA, Bellavista y la Red de Comunicadores del Mercosur. Entre Ríos, sede Concordia y Paraná, Misiones, Río Negro, Viedma, Villa María, Córdoba y La Rioja. También nos acompaña la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mateñiel, de Goya, Corrientes, Vialet Macé, Valle de Punilla, Córdoba, y la Delegación AFCA de la provincia de La Rioja. Esta es la 7ª clase de la diplomatura y, como ustedes saben, por razones de fuerza mayor no pudimos tener al doctor Daniel Cosi, que no pudo viajar en lo que sería la 5ª clase de esta diplomatura, pero bueno, a pesar hoy del clima y de todos los contratiempos, el compañero está acá para acompañarnos en esta conferencia. Daniel es abogado, doctor en comunicación y profesor en la Universidad Nacional de Córdoba y Villa María, titular de las cátedras de Derecho de la Información y Ética Periodística, Legislación de la Comunicación, Derecho a la Comunicación. Autor de varios trabajos relacionados con el derecho y la comunicación, y fue asesor y director de asuntos legales del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba. Retomando el temario de lo que sería la 5ª clase, él va a abordar el tema de alcances y desafíos constitucionales, legales y comunicacionales de la Ley 26.522 y las reformas introducidas por la Ley 27.078, Argentina Digital. Los dejo con el doctor Daniel y bueno, espero que disfruten de esta conferencia. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer en primera instancia a todas las instituciones que hacen posible esta diplomatura, que es muy importante. Sinceramente, lograr este diálogo entre las universidades nacionales, algo muy buscado, algo muy pedido por todos nosotros, que podamos tener contacto, que podamos intercambiar ideas, materiales, escuchar así a compañeros como he tenido el gusto de escucharlo Diego, es sinceramente muy importante y muy necesario en un país que como recién decíamos, que estamos todos bregando porque sea cada vez más federal. Entonces, sinceramente lograr esto es algo importantísimo, así que agradezco desde ya la invitación. En el caso mío lo hizo el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, en su director, el doctor Omar Barberis, y sin lugar a dudas Juan Montes, que es el motor de todo esto, ¿no? Así que bueno, agradezco mucho, sinceramente también, además de mis compañeros, a la Defensoría también, que ha estado muy pendiente de que yo pueda llegar aquí. Así que bueno, vamos a tratar de hacer esta charla lo más práctica, lo más útil posible y lo menos técnica, lo menos que sea utilizando términos legales que cuestan muchas veces, más allá de que la ley tiene muchos términos, más allá de que la ley toca muchas materias, es una ley que atraviesa toda una serie de materias del derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho de las sociedades, el derecho de la comunicación, muchísimas materias. Entonces, por eso, en muchos aspectos es una ley complicada de relacionarla. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer hoy es eso, es encontrar el hilo conductor, ¿no? Y como decía Ortega y Gasset, argentino a las cosas. Así que vamos a ir, vamos a agarrar la ley. Yo los invito a que abran la ley, vamos a trabajar siempre partiendo de lo primero. Lo primero es la Constitución. Yo siempre digo, y siempre digo en mis clases, que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina del comportamiento anómico en cuanto a las normas es la falta de conocimiento de la Constitución. La Constitución es muy poco conocida, lamentablemente, en la Argentina. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener, la Constitución y la ley. Otra premisa muy importante, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es la Biblia, no está todo en la ley. Hay muchos aspectos que nosotros vamos a encontrar en otras leyes, que vamos a encontrar en las resoluciones del AFCA, que vamos a encontrar también en la labor de la Defensoría. Entonces, también eso es muy importante, tener la suficiente amplitud para saber que no todo está en la ley, ¿sí? La ley nos va a dar los lineamientos esenciales, los lineamientos básicos, lo que nos va a servir a nosotros para de allí
tener los elementos necesarios, indispensables y las herramientas para poder desenvolvernos, para entrar en contacto, para nosotros poder trabajar, vincularnos y relacionarnos en todo lo que tiene que ver con la comunicación audiovisual, ¿sí? Entonces, por eso digo que siempre es importante analizar estos aspectos, tener en claro esto, desde dónde partimos, pero siempre con la amplitud de que no está todo en la ley. Por ejemplo, nosotros mañana en nuestro país hay un hecho muy importante que son las PASO, se votan las PASO. La regulación de lo que tiene que ver con la publicidad de las distintas alianzas y los partidos, que tiene que ver con la publicidad en los medios audiovisuales, no está en la ley. La ley habla en un ínfimo aspecto. Ahora, la reglamentación, la participación de lo que vamos a ver hoy, principalmente que es del AFCA en lo que tiene que ver con los espacios y demás que debe proveer a las elecciones, eso está en la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, no está en la ley de servicio de comunicación audiovisual. Entonces, por eso yo siempre digo, tenemos que ver los aspectos centrales y de allí todas las derivaciones que tiene. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es importante que nosotros tengamos muy en cuenta? Nosotros acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver objetivos generales, vamos a encontrar objetivos generales de la ley, que ustedes ya lo han visto en los materiales audiovisuales que están colgados en las plataformas, y están y son objeto de las charlas anteriores, lo que tiene que ver con el artículo 2 y el artículo 3, que son centrales, esos son los objetivos centrales de la ley. Eso les va a servir a ustedes como un preámbulo. ¿Qué quiero decir con esto? Eso les va a servir a ustedes para encontrar el sentido que tiene todo el resto de la regulación. Entonces, si yo quiero saber por qué el AFCA tiene determinadas atribuciones, por qué los prestadores privados con fines de lucros tienen determinados fines, tienen determinados requisitos, por qué existe esta asimetría, es decir, esta diferencia en la regulación normativa en cuanto a el sector comercial del sector social o del sector público. Bueno, tiene que ver con esto, porque cada uno de estos prestadores tiene fines distintos, cada uno de estos prestadores va a trabajar de manera distinta para cumplir esos fines generales que tiene la ley. ¿Estamos? Entonces, yo digo, tengo que conocer cuáles son los fines generales de la ley, artículo 2 y el artículo 3. La doctora Peñafort lo dijo claramente, ella hablaba de su enamoramiento por el artículo 2 de la ley, es muy cierto. Sí. Perdón. Sí, sí. Si lo dejo así, ¿se escucha? No. Vale. El artículo 2 es muy importante, pero también es importante el artículo 3. ¿Estamos? Entonces, ustedes teniendo en claro cuáles son los objetivos, qué es lo que persigue la ley, cuáles debería ser, vuelvo a decir, como en la Constitución, el preámbulo, lo que marca el contenido ideológico, lo que busca, hacia dónde tiende, ustedes van a comprender la regulación de las instituciones, el alcance, los fines que tienen. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Lo que quieran preguntarme, seguramente las mismas dudas que tienen ustedes van a ser las dudas que tengan las sedes, así que vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Bueno, vamos específicamente a lo que tiene que ver con las autoridades. Hago hincapié en ese término, autoridades. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si bien se establece que el AFCA es la autoridad de control y de aplicación, ¿por qué digo esto? Porque en el antiguo régimen, en el régimen de la 22.285, nosotros teníamos como autoridad de aplicación el CONFER, pero como autoridad de control la Secretaría de Comunicaciones. Había una diferenciación en el régimen entre autoridad de control y autoridad de aplicación. Bueno, en esta nueva ley, la autoridad de control y de aplicación está en la ley. ¿Sí? Bien, ahora, pero no es la única autoridad. Por eso yo hago hincapié. La ley no es antojadiza la expresión cuando utiliza en el título 2 el término autoridades. Entonces, el resto de las autoridades, el Consejo Federal, la Comisión Bicameral, la Defensoría, no son simplemente autoridades de promoción y de participación, también son autoridades de control, también tienen atribuciones, también tienen importancias. Vuelvo a decir, porque cada una de estas autoridades tiene fines específicos que tienden a cumplir aquellos fines generales. ¿Estamos? Entonces, por eso hago hincapié, también son autoridades. El Consejo Federal también es autoridad, la Comisión Bicameral también es autoridad, la Defensoría también son autoridades. ¿Estamos? Entonces, por eso, quiero en esto ser muy claro, también tienen facultades de control y por eso son tan importantes y por eso la ley le da esta preponderancia. Si ustedes se toman el trabajo de compararla con la vieja ley, con la 22.285, van a ver la diferencia en cuanto a la regulación de las autoridades. Y no solamente en cuanto a
el carácter, el alcance, las misiones que tienen estas autoridades, sino también la participación que tiene la ciudadanía, que tiene el pueblo, la base democrática que tienen estas autoridades y la participación en las funciones de control entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Por eso también es importante lo que pasó con el fallo emitido por la Corte Suprema. Muy importante, porque esto vino a consagrar el control de la ley por los tres poderes. Esta ley ha sido controlada por los tres poderes en cuanto a la constitucionalidad. No voy a decir que con eso ya acabó la función que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial, y lo dice la misma ley, va a seguir actuando, va a seguir controlando. ¿Por qué? Porque en el sistema constitucional argentino, el Poder Judicial controla a los otros dos poderes. Por eso, la Corte Suprema en el fallo Clarín lo dijo muy claramente. La autoridad de aplicación, el AFCA, nosotros ahora le decimos que nosotros vamos a seguir controlando su funcionamiento, porque esa autoridad tiene que ser, y como lo vamos a ver ahora, una autoridad autónoma e independiente. Esas palabras de la Corte no son palabras solamente de la Corte. Esas palabras vienen de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por eso digo que es tan importante tener en claro las autoridades. Saber cuáles son las funciones que tienen. ¿Con relación a qué? También a objetivos específicos que tienen cada una. ¿Estamos? Pero vuelvo a decir esto. Siempre ustedes, ¿qué tienen que ver? Encontrar el hilo conductor. La ley tiene ese hilo conductor, pero lo van a encontrar a partir de tener bien claro y con bases sólidas acerca de qué es lo que busca la ley, cuáles son los objetivos y cuáles son los mecanismos que utiliza. En la Argentina se debatió mucho antes de la ley. Acá fue muy bien explicado, representado, reconstruido, deconstruido lo que pasó en el debate de la ley. Pero vuelvo sobre esto, y también lo dijo la Corte Suprema. El Congreso de la Nación, los representantes del pueblo en la Nación Argentina, han establecido este sistema para los medios audiovisuales como el sistema más razonable, de alguna manera. No sé si es el mejor sistema, pero es como dijo la Corte Suprema, no corresponde a los otros poderes si es el mejor sistema o no es el mejor sistema. Es el sistema que ha diseñado el Poder Legislativo junto con el Ejecutivo para los medios audiovisuales. Y ese sistema cumple con los requisitos de razonabilidad, dijo la Corte. La Corte Suprema no puede ir en contra de lo que dicen el resto de los poderes. ¿Estamos? Bien. Como dijimos que vamos a aplicarnos específicamente a la ley, vamos a entrar con el primer punto de la charla, que es el modelo administrativo de control de los medios audiovisuales. En este derrotero de la ley, en este derrotero de regular o establecer un sistema de regulación de medios audiovisuales, la ley establece que va a ser regulado, que la autoridad de control y de aplicación va a ser una autoridad administrativa especializada. Esa autoridad administrativa especializada va a estar dotada ¿de qué? De autarquía. Esa autarquía es un sinónimo de la descentralización. Por eso, ¿qué dice la ley? Que la autoridad federal de esta ley, el AFCA, es un ente autárquico y descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo. Yo en el material que les mandé les extracté los considerandos del decreto 1225 del 2010, que es el reglamentario de la ley. ¿Por qué se los puse al considerando? Porque siempre recuerden una cosa, el considerando de un decreto, de una resolución, desarrolla la motivación de lo que después se va a resolver. Y allí claramente explica, y por eso también lo hice de manera muy didáctica, qué es competencia, qué es autarquía, qué es descentralización, qué abarca, qué comprende, para que ustedes tengan una verdadera dimensión del alcance de las atribuciones que tiene el AFCA. ¿Para qué? Para poder cumplir esos fines específicos, para cumplir las misiones. O sea, no es un capricho del legislador haber otorgado a este ente ese carácter de autarquía y descentralización. Y en esto que dije recién de que el diseño de esta ley le otorga al AFCA el carácter de autoridad de aplicación y de control, está dado porque solamente arriba del AFCA está el Poder Ejecutivo Nacional. Entiéndase, vuelvo a la Constitución, el Poder Ejecutivo Nacional en la Argentina es unipersonal.
ejercido funcionalmente por el cargo del presidente de la Nación. Es decir, por encima del AFCA solamente está el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y por qué? ¿Y por qué el Poder Ejecutivo Nacional? Porque la ley no cumple con lo que dice la Relatoría de la Libertad de Expresión y lo que dice el marco jurídico interamericano acerca de un órgano autónomo e independiente que se encargue de la regulación de las frecuencias a los fines de evitar los monopolios. Porque en la Argentina la administración del espectro está otorgada internacionalmente al Estado Nacional. Y el órgano que tiene la función administrativa en nuestro país es el Poder Ejecutivo. Es decir, cuando nosotros hablamos de medios audiovisuales, más específicamente cuando hablamos de espectro, como estaba diciendo Diego, cuando estamos hablando de espectro, estamos hablando de ¿qué? De un recurso que es administrado internacionalmente. Que el Poder Ejecutivo Nacional tiene la gestión, el control, la administración, pero solamente eso. El Poder Ejecutivo Nacional, ni la Argentina, es propietaria de su espacio radioeléctrico, del espectro. No es propietaria, es administradora. Entonces, en ese marco, en ese contexto internacional, en este marco de la regulación de las normas internacionales, a la cual la Argentina le otorga carácter superior a las leyes conforme el 75, inciso 22 de la Constitución, obliga a que sea el Poder Ejecutivo Nacional el que mantenga la administración. Este es el justificativo. Por eso, también en los debates, cuando se habló de que esta ley era violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional, esto es lo que hay que explicar, para que se entienda por qué no es violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional. ¿Por qué esta ley no restringe la libertad de imprenta? ¿Y por qué establece la jurisdicción federal? Porque se deben cumplir con aquellos tratados internacionales que regulan el aspecto de la radiodifusión. Internacionalmente se sigue hablando de la radiodifusión. Nosotros en la Argentina hablamos de servicios de comunicación audiovisual. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a decir, todos estos caracteres se les han dado ¿para qué? Para que pueda cumplir esta autoridad de control y de aplicación sus fines específicos, sus misiones y atribuciones. Un hecho muy importante es, a partir de diciembre, el 16 de diciembre del año pasado, la sanción de la Ley Argentina Digital. ¿Por qué? Porque la sanción de la Ley Argentina Digital y la creación de lo que se llama la autoridad federal también, la AFTIC, la Autoridad Federal de la Tecnología de la Información y la Comunicación, es muy importante como una decisión de política legislativa y de políticas públicas que esté diferenciada lo que tenga que ver con las telecomunicaciones, con los servicios de comunicación audiovisual. Sin lugar a duda que va a haber que coordinar el funcionamiento de ambas autoridades, pero se tomó una decisión de política legislativa que ya viene desde 1980. Cuando se dicta la ley de telecomunicaciones en el año 1972, a los 8 años se dicta la ley de radiodifusión. Más allá de que primeramente estaban regulada la radiodifusión dentro de las telecomunicaciones. Ya desde el año 1980 en la Argentina hay una decisión de separar ambos regímenes. Bien. Esa separación después vamos a ver qué pasa, porque la ley de Argentina Digital va a permitir que aquellos que tengan licencias, autorizaciones o permisos en materia de telecomunicaciones puedan prestar servicios de comunicación audiovisual. ¿Estamos? Ambas autoridades, vuelvo a decir, son autoridades de control y de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y ambas autoridades son autárquicas y descentralizadas. ¿Sí? Bien. Entonces, esto de alguna manera también vino a mover el tablero, pero sin dejar o sin cambiar lo que es el diagrama del sistema de órganos administrativos especializados encargados de ¿qué? De la gestión, del control, de la administración, la interpretación de las normas, la aplicación de las normas, tanto en lo que tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones como en los servicios de comunicación audiovisual. ¿Estamos? Este es el sistema. A nivel internacional, nosotros encontramos otros sistemas. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la Ofcom, que se llama la Oficina de Comunicaciones, ha centralizado ambos organismos. Bueno, tendríamos que esperar por lo menos un par de años para ver el funcionamiento de ambos organismos y ¿quién nos dice que en un futuro quizás se decida la unificación del organismo? Yo no lo creo, pero existe en el derecho comparado, por eso uno de los temas era el derecho comparado, el ejemplo, por ejemplo, de Inglaterra que unifica ambas autoridades. No pasa lo mismo, por ejemplo, en Francia,
Una particularidad o una cuestión a destacar, tanto en Inglaterra como en Francia, es la amplia importancia y participación que tienen las Fuerzas Armadas en la administración del espectro y la asignación de espectro tanto para aspectos militares como otros aspectos relacionados con la seguridad, cuestión que no pasa en la Argentina. Entonces, eso es un elemento muy importante tener en cuenta. Vuelvo sobre esto. La Argentina ha tomado un sistema distinto, diferenciar las autoridades, pero siempre con organismos administrativos especializados, autárquicos y descentralizados. Bueno, es también importante que ustedes tengan bien presente el artículo 7, esto que habla del espectro. ¿Por qué? Porque estas dos autoridades, la autoridad en materia de servicios de comunicación audiovisual y la autoridad en telecomunicaciones, ambas van a tener la administración, el control, la gestión del espectro. Nada más que uno lo tiene relacionado a los servicios de comunicación audiovisual y el otro a las telecomunicaciones. ¿Estamos? Pero sin lugar a duda, y ya lo vamos a ver también en la ley, el AFCA necesita del AFTIC, necesita la participación de esta autoridad federal, de la participación técnica. ¿Y por qué digo que necesita la participación técnica? Porque a partir de la Ley Argentina Digital, la CNC ha quedado absorbida por el AFTIC. Correos, Argentina Conectada. Lo único que queda fuera del AFTIC es los servicios de comunicación audiovisual. Y ya vamos a ver de qué manera regula ambos aspectos. Bueno, vamos a seguir para no confundirlos. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. Vamos a seguir con el AFCA. El artículo 12 habla de las misiones y las funciones. Ustedes recuerden lo siguiente. El AFCA, más allá de que sea un organismo administrativo autárquico y descentralizado, es un organismo público administrativo. ¿Qué significa? Que su capacidad está limitada a las atribuciones que tiene, a su ámbito de competencia. Entonces, si ustedes quieren, primeramente, por lo menos en lo mínimo, conocer cuáles son todos los aspectos, todas las competencias que están asignadas al AFCA, tienen que ir a las misiones y funciones. Para todo lo demás que no esté acá, salvo que haya otra ley que se lo asigne, el AFCA es incompetente. Esa es la regla, eso es lo que ustedes tienen que entender. Porque muchas veces en la Argentina, y pasó con el CONFER, parecía que eran capaces de tratar cualquier tema y regular cualquier tema, esté o no esté en su ámbito de competencia. No es así, no es así. Entonces, por eso digo que en el sistema constitucional argentino siempre queda el control judicial posterior de la actividad administrativa. Entonces, para todas aquellas acciones, para todos aquellos ámbitos de competencias o de atribuciones, que el AFCA no tenga una normativa específica o no surjan de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todo aquello que quiera abarcar, regular, va a ser inconstitucional. Entonces, eso también es una seguridad para todos nosotros. Es una seguridad de que ese organismo no va a actuar de manera arbitraria. Más allá de la composición que tenga, que es bastante difícil que actúe de manera arbitraria, pero se puede lograr, podría ser, no es algo imposible. Pero siempre nos va a quedar el control judicial posterior, y lo dice la misma ley. Bueno, en el inciso primero, cuando les habla de aplicar e interpretar, esto también es muy importante, y les voy a dar un ejemplo. El AFCA saca una resolución por la cual regula el sistema sancionatorio. Y ahí establece cómo va a ser el procedimiento para la tramitación y la aplicación de las sanciones. Eso tiene que ver también con la reglamentación, tiene que ver con la aplicación. El AFCA también va a interpretar las normas relativas a las sanciones. Esa es una de las funciones que tiene. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque es el órgano específico creado. Es el órgano de aplicación, está dentro de su ámbito de competencia y de funciones. Entonces, de ahora en más, y comparto con Diego, que en estos 5 años, estos 6 años ha sido poco, pero vamos a tener que estar atentos. ¿Por qué? Porque la verdadera aplicación de la ley va a ir cada vez alejándose de la ley y acercándose más al funcionamiento del ente administrativo, de la autoridad de control y de aplicación. Por eso, ¿qué vamos de un tiempo para el futuro, qué vamos a tener que hacer? Seguir la actuación de ese ente.
porque allí vamos a encontrar la aplicación real, efectiva de la ley. Y allí vamos a poder saber si esa interpretación, esa aplicación, ese alcance, se ajusta a la ley o cada vez se va separando. Por eso yo siempre digo que cuando nosotros tenemos entes así especializados, cuando tenemos entes que tienen toda esta gama de atribuciones, hay que estar muy atentos, porque son muchas las potestades que tienen. Entonces, siempre ese ámbito de potestades tiene que estar tiene que estar dentro del marco de la ley y de la Constitución, más allá de todas las atribuciones que tenga. Bueno, hay, por ejemplo, en el inciso 4, cuando habla de elaborar y actualizar la norma nacional de servicio, allí indudablemente va a tener que actuar de manera coordinada. Estamos, para los que están buscando, el artículo 12, inciso 4. Allí indudablemente va a tener que actuar de manera coordinada con el AFTIC. Entonces, allí, pónganle artículo 81, inciso H de la ley 27078. Remitan, vayan, busquen, googleen la ley, lean la ley. Lamentablemente, si ustedes buscan en Infolec y en el resto de los portales, no van a encontrar la relación entre la ley de medios y las modificaciones que le produce la ley argentina digital. Entonces vamos a tratar de hacerlas acá, entonces así a ustedes les queda actualizado el texto. Entonces, en el inciso 4, agreguen allí 81, inciso H de la ley 27078. ¿Por qué? Porque indudablemente la norma nacional de servicio, la aplicación y las normas técnicas van a tener que actuar coordinadamente ambas autoridades. Entonces, antes que tenía que actuar el AFCA, tenía que actuar la CNC y la Secretaría de Comunicaciones, hoy vamos a tener el AFCA y el AFTIC. Bueno, vamos al inciso 6, un inciso muy importante, y vuelvo sobre esto. Si ustedes entran en contacto con la autoridad de aplicación, es la autoridad de aplicación la que va a aprobar los proyectos técnicos, es la que los va a habilitar, es la que los va a cancelar, es la que puede declarar la caducidad de una licencia, es la que puede suspender las emisiones. Es decir, por eso es tan importante. Entonces, cuando en el inciso 6 le habla de aprobar los proyectos técnicos y también la habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones, la aprobación de los inicios de las transmisiones también es de manera coordinada con el AFTIC. Y la resolución a partir del cual comienza a cortar el plazo de los 10 años de la licencia, a partir del inicio de las emisiones, es a partir de ¿qué? De la aprobación del AFTIC, de que se dan los requisitos y las exigencias técnicas para que comience a funcionar esa licencia. Y quiero detenerme un breve instante en el inciso 7. ¿Por qué? Porque ese es un aspecto central, el inciso 7. Es como cuando alguien elabora un contrato, ¿no? El que elabora el contrato pone las condiciones. Entonces, hay que seguir muy de cerca a quién pone las condiciones. Entonces, cuando nosotros ya veamos los criterios de ponderación en cuanto a la grilla de puntaje de la programación y demás, es muy importante quién establece el pliego, cómo se establece el pliego, para que ustedes sepan, este pliego de bases y condiciones, ¿qué significa? Son todas aquellas exigencias, todos aquellos requisitos que ustedes van a tener que cumplir. Ya lo vamos a ver la diferencia entre lo que son los requisitos de admisibilidad y los requisitos para la adjudicación, que son distintos, para que ustedes puedan válidamente presentarse y solicitar la adjudicación de una licencia. Entonces, por eso digo que quien establece los requisitos, quien fija las pautas, tiene una potestad muy importante. Y por eso ya también vamos a ver, y por eso vuelvo sobre esto de este término, y lo voy a reiterar, y voy a ser muy redundante esto de autoridades. ¿Por qué tiene tanta importancia la facultad que tiene el Consejo Federal en el asesoramiento y la participación en la elaboración de los pliegos? Porque es una forma de tener un control sobre quién establece las condiciones, quién establece los requisitos, más allá de las condiciones de admisibilidad que fija la propia ley. ¿Estamos? Entonces, ese pliego de condiciones generales se llama, y de especificaciones técnicas, es decir, cuáles son los requisitos generales que yo tengo que cumplir, más las especificaciones técnicas conforme a la licencia a la cual yo me voy a presentar, es muy importante, por eso digo que es tan trascendente la participación que tienen las otras autoridades en este control, en este aspecto.
Entonces, si yo les digo participar en la elaboración de normas, a los congresos internacionales que vaya con la Argentina, sí, es importante. Pero a mí me interesa esto, me interesa que ustedes comprendan esto. En ese pliego no se pueden establecer requisitos que sean limitantes, que sean de alguna manera barreras de ingreso a nuevos prestadores. ¿Por qué? Porque recuérdenlo, una de las premisas que tiene esta ley es fomentar el ingreso de nuevos prestadores. Y ya lo vamos a ver qué pasa con el tema de la trayectoria y de la acreditación de trayectoria en el medio. Entonces, por eso digo, el pliego hay que seguirlo, hay que tener muy en cuenta qué se exige en el pliego. Nosotros, para participar de un proceso, para nosotros acceder a una licencia, vamos a tener que adquirir este pliego. Vamos a tener que presentarnos en un llamado a concurso. Salvo que ustedes sean una persona sin fines de lucro, por ejemplo. O pertenezcan a una persona pública, no estatal, por ejemplo, pertenezcan a la iglesia, por ejemplo. O a los pueblos originarios. Bueno, pero esto es muy importante. ¿Estamos? Entonces, en muchos aspectos, y en esto espero que no se malinterprete, en muchos aspectos lo que tiene que ver con la adjudicación de las licencias se parece mucho a un proceso de contratación administrativa, en la cual se inicia con un llamado, ese llamado tiene un pliego, los que quieren presentarse a este proceso adquieren el pliego, cumplen los requisitos, se produce la apertura de esos sobres, de esas propuestas, que en cualquier proceso licitatorio se llaman ofertas, acá se llaman propuestas, es exactamente igual. Como todo proceso en el cual participa el Estado, es muy importante las condiciones que establece el Estado. Y además de eso, y ténganlo muy presente, las condiciones que se establezcan en ese pliego también van a regular la relación de ustedes como prestadores con el AFCA a lo largo de toda la licencia. Entonces, el pliego no es algo que ustedes adquirieron, cumplieron con los requisitos de admisibilidad, elaboraron la propuesta y se olvidaron. No, forma parte de los compromisos que ustedes asumieron. ¿Para qué? Para ser licenciatarios. ¿Se entiende por qué resalto la trascendencia de los pliegos? Y por eso también adquiere un papel preponderante el AFCA. Y acá es donde hay que, sin lugar a duda, exigir participación del Consejo Federal. ¿Para qué? Para que estos pliegos, vuelvo a decir, no se constituyan en barreras de ingreso de nuevos prestadores. Y después hay un término, que quiero que lo marquen, espero que no se haga demasiado tallero, demasiado puntilloso en la charla. Marquen ese término del inciso 8, sustanciar. ¿Alguien me puede decir qué significa sustanciar? De los que están aquí presentes, espero que los que están en la otra sede también. Después nos harán llegar. ¿Alguien se anima a decir qué es sustanciar? ¿Cuál es tu nombre? Juan Diego. ¿De dónde sos, Juan Diego? De Colombia. Sustanciar, Juan Diego, que parece un término ordinario, tiene una significación jurídica. Sustanciar implica jurídicamente la tramitación del expediente administrativo hasta obtener la resolución de adjudicación de la licencia. Eso significa sustanciar. Porque muchas veces, y me ha pasado a mí con mis alumnos, sí, sustanciar. ¿Qué es sustanciar? Ah, no sé. Eso es. Quien tiene a su cargo toda la tramitación del proceso hasta la adjudicación y después el control del cumplimiento de la programación y de los compromisos establecidos en el pliego, es el AFCA. Por eso dice sustanciar. Por eso es tan importante, chicos, que marquen eso, que sepan eso. No interviene el Poder Ejecutivo. A lo sumo, ya lo vamos a ver, en un solo caso interviene la adjudicación, pero nunca la sustanciación. Quien interviene, con quien ustedes van a tener que relacionarse, con quien ustedes van a tener que cumplimentar, pedir vista del expediente, es con el AFCA. Por eso es tan importante conocer el AFCA y seguir su funcionamiento. Porque esto también hace al régimen democrático, esto también hace a la libertad de expresión. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice eso. Tiene que ser un órgano autónomo, independiente.
¿Por qué? Porque lo que tenga que ver con la regulación de los monopolios, asegurar la diversidad y la pluralidad, tiene que ver con la libertad de expresión. Y la libertad de expresión está directamente relacionada con el régimen democrático. El régimen democrático no se agota en la votación de unas PASO o unas elecciones. El régimen democrático es un sistema de vida. Y dentro de ese sistema de vida, la libertad de expresión es un elemento fundamental. Un aspecto trascendental para asegurar este derecho humano fundamental, inalienable y universal, es que se cumpla, que se permita, que no se cercene, que tengan acceso todas las posibles voces. Voces anteriores y voces nuevas. Entonces, tanto en la elaboración del pliego como en la sustanciación, ahí hay dos elementos centrales. Por eso hago tanto hincapié. Si allí el organismo de aplicación actúa de manera arbitraria, no va a servir de nada la ley, No va a servir de nada. Pasó con el CONFER y las cooperativas. Ustedes recordarán, y si no se los digo yo, que y fue de Córdoba, la ranchada, llegó hasta la Corte Suprema y tuvo que obtener un fallo judicial porque no se le permitía obtener una licencia a las cooperativas. Eso fue lo que después determinó la modificación del artículo 45 de la vieja ley 22.285. Bueno, otro de los aspectos fundamentales, vamos al 10, tiene que ver con la sana competencia y la promoción de la existencia de diversos medios. Acá también hay un aspecto importantísimo. Este velar por la competencia no solamente es competencia exclusiva del AFCA, también está defensa de la competencia. Y recuerden esto, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las leyes antimonopólicas en materia de medios nunca pueden ser exclusivas para los medios. Tienen que ser leyes generales. Entonces, indudablemente, que uno de los fines específicos de esta autoridad para lograr los fines generales es velar por esta competencia. Es velar porque haya cada vez más actores, para que haya más pluralidad. ¿Sí? Y la pluralidad tiene que ser con pluralidad de fuentes, no que haya 50 canales y los 50 canales tengan la misma línea ideológica. Hablamos de pluralidad y diversidad como derecho y como derecho humano. La Relatoría para la Libertad de Expresión habla de derecho humano, la diversidad y la pluralidad como derecho humano. Ya no estamos hablando como un aspecto de lucha, un punto a defender. No, estamos hablando como un derecho. Estamos hablando que a nivel interamericano ya hay garantías para esos derechos. Entonces, acostumbrémonos a hablar de la pluralidad como derecho, no como conquista, como derecho. Bueno, sigamos. Y el 11 es fundamental. Ya lo vamos a ver, la diferencia entre condiciones o requisitos de admisibilidad y requisitos de adjudicación. Bueno, vuelvo a decir, salvo en el caso de aquellas licencias abiertas en áreas primarias de servicios con más de 50 kilómetros y una población de más de 500.000 habitantes que la adjudica el Poder Ejecutivo Nacional. Y estos son algunos aspectos que encontramos en la ley, en la cual demuestra claramente que el Poder Ejecutivo no se desentiende del tema audiovisual. Quien adjudica, quien dice, señor, adjudíquese la licencia tal a la sociedad, a la persona jurídica sin fines de lucro tal, a la persona jurídica con fines de lucro, es el AFCA. Es quien adjudica. Es la que, luego de sustanciar todo el proceso, dicta una resolución en la cual nos adjudica la licencia. Miren ustedes la atribución que tiene. Y va a ser el AFCA el que de manera fundada va a decir si nuestra propuesta es la más conveniente o no. O va a decir si nuestra propuesta es inconveniente. Hablando con la gente del AFCA, que es una lástima que no esté hoy acá, me decía que uno de los mayores problemas que tenían en la evaluación de las propuestas, no, 20 minutos, si no empecé todavía. Bueno, esto es lo malo de las charlas. Lo malo de las charlas es el tiempo. Bueno, me decían que uno de los mayores problemas que tenían era que quienes se presentaban a estos procesos para la adjudicación de licencias
la mayoría traía programaciones y propuestas comunicacionales que tenían más que ver con fines comerciales que con fines sociales o públicos. Y allí era uno de los motivos de rechazo. Por eso digo que es tan importante este término adjudicar. Y ya lo vamos a ver después. Entonces, es muy importante la atribución que tiene. La atribución que tiene el AFCA. Pero de la misma manera que adjudica, tiene la atribución para quitarnos la licencia. Tiene la atribución para decir, usted cometió una falta tal que está sujeto a caducidad, que le declaramos la caducidad, y saca otra resolución administrativa y nos declara la caducidad de la licencia. ¿Está bien? Contra esa caducidad de la licencia nosotros vamos a tener también el control judicial, para que evalúen y se controle si actuó de manera razonable el ente administrativo. Pero nos declara la caducidad. Entonces, vayamos haciendo una enumeración. ¿Quién nos habilita? ¿Quién nos llama para que nosotros presentemos? ¿Quién nos va a tramitar todo el expediente? ¿Quién nos va a decir si nuestra propuesta es la más conveniente o no? Y una vez nos va a decir cuándo tenemos que empezar y nos puede declarar la caducidad. Miren ustedes todas las atribuciones que tienen. Vuelvo sobre esto. Porque tiene que cumplir todo esto, es que se le da el carácter que tiene de ente autárquico y descentralizado. ¿Se entiende? Esto es lo que busco, que ustedes elaboren ese eje, encuentren el porqué de las cosas, el porqué de las regulaciones, el porqué de los fines y el porqué de las funciones. Entonces, cuando ustedes comprendan el porqué de los fines y las funciones, van a encontrar, van a hacer girar la rueda, ¿cómo se dice? ¿Estamos? Por eso es tan importante. Por eso es tan importante también la comisión bicameral que vamos a ver en un rato. Por eso es tan importante que representantes del pueblo, tanto 8 diputados como 8 senadores, controlen el funcionamiento de la autoridad. Tengan participación, puedan informar a las cámaras. Tengan una participación muy importante también con la Defensoría del Público. Porque tenemos que tener control sobre este ente administrativo. Por la trascendencia que tiene para la libertad de expresión. Vuelvo sobre esto. No solamente es importante el AFCA con relación a la lucha antimonopólica, es importante para la defensa y la garantía, para garantizar la libertad de expresión. Entonces, también analicemos para adentro de ese organismo la trascendencia que tiene. Por eso también no es casualidad que en el ámbito del marco jurídico interamericano hablen de esto, de órgano autónomo e independiente, por la trascendencia que tiene para la libertad de expresión. Entonces, muchas veces en la lucha mediática se confunde cuál es realmente los fines específicos que tiene que cumplir esta autoridad. Bueno, seguimos porque son un montón. Yo les marqué en el material que les mandé que tiene que verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales, administrativos y de contenido. Todos esos aspectos son los que va a evaluar la autoridad. La autoridad va a fijar un comité de expertos que van a evaluar las propuestas y van a evaluar todos estos aspectos. El aspecto técnico, qué tipo de licencia nosotros nos presentamos, qué tipo de potencia, la antena. Yo acá traje un artículo que ya lo vamos a dejar para después de ahí porque ya me cortan. Lo que ha pasado en Córdoba. En Córdoba, un intendente ha clausurado 2 radios. Ha querido decomisar los enseres para el ejercicio de la radiodifusión en Córdoba, en Pilar. Por eso lo traje, después lo vamos a analizar al artículo, es muy importante. Y también la función que tiene el AFCA acá. Porque acá es el AFCA el que tiene que intimar al municipio para que se abstenga de realizar estos actos ilegales. ¿Por qué? Porque acá el intendente municipal en la ciudad de Pilar está actuando fuera de su ámbito de competencia específica. Quien tiene que intimarlo es el AFCA, más allá del prestador. Porque quien tiene la facultad de ejercer el control sobre ello es la autoridad de aplicación. Bueno, y el 14 es muy importante. En esto, ya habíamos llegado hasta la adjudicación, la posibilidad de la caducidad o la suspensión, que viene la aplicación de sanciones. También otro aspecto muy importante. Si nosotros analizamos lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países, que muchas veces a través de las sanciones
también se producen aspectos de persecución. Entonces no es un aspecto menor saber de qué manera se aplican las sanciones, de qué manera se regula. Y también no solamente las aplica las sanciones, es quien inicia el sumario administrativo y quien lo sustancia. Siempre, indudablemente, garantizándose el derecho de defensa y el debido proceso. Pero es quien lo sustancia, quien lo lleva adelante y quien aplica la sanción. Y pongo un asterisco en lo que dije recién del tema de la adjudicación de la caducidad. También interviene en el proceso de adecuación. Que yo me reía porque me tocó el asiento 7D cuando vine. Sí, bueno, justo, es alegórico a la charla. Bueno, también interviene en la adecuación. Esto es lo que ha llevado un litigio que también esto lo digo, no solamente con el Grupo Clarín, ha litigado con otros grupos económicos, ¿no? Obviamente que el más encarnizado de los trámites judiciales ha sido con el Grupo Clarín, pero no ha sido con el único, ¿no? También es el encargado de lograr la adecuación de aquellos que ya estaban prestando, que ya estaban en el sistema y que tienen que adecuarse a la nueva ley. También esto es un aspecto importante que muy pocas veces se dijo y aprovecho, tomo las palabras de lo que venía diciendo Diego de los derechos adquiridos, que mucho se habló de eso. Nadie tiene un derecho adquirido frente al cambio objetivo de la norma. ¿Qué significa? Cuando cambia el régimen jurídico, nadie tiene un derecho adquirido. Y lo ha dicho la Corte Suprema. Si se produce la adecuación y esa adecuación es arbitraria, el Estado deberá pagar un resarcimiento al Grupo Clarín o al grupo que sea o al prestador que sea. ¿Estamos? Pero el decreto 527 del 05 no otorgó derechos adquiridos. Eso lo quiero decir, quiero aclarar en cuanto a la suspensión de los plazos. Fue una suspensión de los plazos que se dejó sin efecto con la sanción de la ley. Bueno, paramos por el break y después seguimos. ¿O tengo tiempo todavía? Bueno, seguimos entonces. El inciso 15 es algo muy importante para que lo marquen. Marca una diferencia muy importante con relación a la vieja ley. La vieja ley hablaba de declaración de clandestinidad, algo sinceramente era muy llamativo, porque lo que menos eran clandestinas, porque todo el mundo las escuchaba, las veía, lo que menos eran clandestinas. Bueno, se llama declaración de clandestinidad. Bueno, en este caso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha venido a poner sinceramente en claro ese aspecto. Lo que se declara es la ilegalidad, es decir, si existe un determinado, no voy a utilizar la palabra prestador porque no tiene tal carácter jurídico, si existe un sujeto de derecho, ya sea persona física o persona jurídica, que está brindando servicio de comunicación audiovisual sin licencia, eso es ilegal. Antes, durante mucho tiempo, existió los amparos, los permisos precarios y así funcionó mucho tiempo. Ahora ya no, ya la ley establece todo un sistema para regularizar esa situación. Entonces nadie va a poder alegar que se encuentra cercenado su derecho, que no ha podido presentarse a una licencia. ¿Estamos? Entonces, por eso que se declara la ilegalidad. Si yo estoy realizando emisiones de servicios de comunicación audiovisual sin la debida adjudicación de la licencia, esa emisión es ilegal. Ahora, para que tenga validez, para que tenga trascendencia jurídica, esa declaración de ilegalidad, tiene que haber una resolución del AFCA que declara que son ilegales las emisiones que está haciendo ese sujeto. Otra de las atribuciones, también importantísimas que tiene el AFCA, que ha pasado, que ha declarado ilegal las emisiones, y algunos sujetos decían, pero yo tengo todavía vigente un permiso de una medida cautelar. No, señor, usted tiene que adecuarse a la nueva ley. Usted tiene que presentarse y solicitar una licencia conforme a la nueva ley. No alcanza con que usted tenía un permiso y una medida cautelar de hace 10 años. Bueno, el aspecto 17 en cuanto a los recursos también es muy importante. Recuerden lo siguiente. Por la estructura autárquica y descentralizada del AFCA, arriba del directorio extiende o emite una resolución el AFCA adjudicando una licencia, aplicando una sanción o determinada otra, o por ejemplo declarando la caducidad. Contra esa resolución nosotros podemos presentar lo que se llama un recurso de reconsideración, es decir, que esa misma autoridad evalúe si ha obrado conforme a derecho o no. Ahora, ¿qué pasa? Arriba del AFCA no tengo otro ente, no tengo el Ministerio de Planificación para que me resuelva el recurso de alzada. Entonces, ¿qué se estableció? Que yo el recurso de alzada lo presento ante el Poder Ejecutivo. Entonces,
el AFCA va a poder resolver hasta el recurso de reconsideración, más allá lo tenemos que presentar ante el Ejecutivo, ante el Poder Ejecutivo. Vamos al recurso de alzada. No es que no exista. Por eso yo se los mandé como material en cuanto a lo que dicen los considerandos del decreto, porque es muy claro, es muy didáctico. A ella lo dice: señor, a usted le rechaza el recurso de reconsideración el director del AFCA, usted tiene la vía de la alzada a través del Poder Ejecutivo para que sea revisada esa decisión del AFCA. ¿Estamos? Porque de alguna manera sigue teniendo una facultad de supervisión, de alguna manera, el Poder Ejecutivo sobre el AFCA, porque está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Estamos? Entonces, no es que no tengamos el recurso de alzada, sino que lo tenemos solamente ante el Poder Ejecutivo y no ante otro ministerio. Bueno, y esto es algo que yo siempre hago hincapié y digo que es muy importante, y ojalá existieran programas de formación, ya sea antes en la vieja ley se llamaba programas de formación parasistemáticos o sistemáticos, ahora se llaman de educación formal o no formal, que tengan que ver con esto, ¿no? Con la difusión de la Constitución Nacional, la difusión de las garantías, decir y enseñar que nuestra Constitución Nacional no se agota en la Constitución histórica, sino que se complementa, se actualiza en ambas partes, en la primera parte y en la segunda parte por los tratados internacionales con jerarquía constitucional y por el resto de los tratados. Entonces, cuando a ustedes le dicen garantizar el respeto de la Constitución Nacional y los tratados, es muy importante, es una función trascendental. Y eso también se relaciona con los objetivos generales de asegurar la libertad de expresión, de asegurar el sistema democrático, de propender y proteger el sistema democrático, de los objetivos generales. ¿Se entiende? Busquemos, interrelacionemos, llevemos flechitas, de qué manera esta función se relaciona con la función general. Entonces, también hay que velar por los contenidos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, leen el artículo 13, inciso 5 del Pacto de San José de Costa Rica, en la cual habla de aquellos contenidos prohibidos, discriminatorios, que atenten contra la raza, contra la religión, contra una etnia, eso también debe velar el AFCA porque no haya de ese tipo de contenidos. Eso también habla del respeto de la Constitución Nacional y de los tratados. Entonces, esto que parece tan amplio, hay que analizarlo en el caso concreto. Es decir, este tipo de contenido, violenta, no violenta. Bueno, después, indudablemente cuando habla de ejercer la conducción administrativa, técnica, contratar, grabar, recibir donaciones, todas esas atribuciones tienen que ver con la autarquía. ¿Por qué? Porque no necesita una autorización, no necesita el presidente del directorio comunicarse con el Poder Ejecutivo para pedirle autorización si puede recibir una donación, si puede comprar un inmueble, si puede cambiar de inmueble, si puede cobrar las multas, si asigna determinados fondos al Consejo Federal. Por eso es autárquico, porque necesita eso, porque la ley le asigna el deber de dotar de fondos, por ejemplo, al Consejo Federal. Entonces, ¿de dónde va a sacar los fondos? Además del Tesoro Nacional, de toda una serie de elementos que le otorga la ley, que debe recaudar y que debe administrar y que debe asignar e imputar. Y para eso no necesita autorización del Ministerio o autorización del Poder Ejecutivo. No, lo decide directamente, porque tiene competencia, tiene atribución en el marco de su descentralización y su autarquía. Entonces, muchos de esos aspectos que uno lee, celebrar contratos, convenio de relación, lo puede hacer porque tiene competencia, porque es autárquico. Por eso lo puede hacer. Y vuelvo sobre esto. Si no fuese autárquico, no podría cumplir los fines específicos. Entonces, no se ha creado un organismo para perseguir medios. Se ha creado un organismo que tenga las competencias necesarias para cumplir sus fines. Después, en el funcionamiento práctico, en la aplicación efectiva, en las resoluciones que emita, veremos para qué lado va. Eso lo veremos. Pero todas estas atribuciones buscan ese fin, van direccionadas en ese sentido. Por eso es tan importante el AFCA. Y por eso yo en esta charla, más que hablar de la conformación, de cuántos integrantes tiene, de cómo funciona, si resuelve por mayoría simple, me dediqué específicamente a esto. Funciones, atribuciones, competencias y cómo se relacionan con los fines. Porque ustedes se tienen que llevar eso de acá. Este organismo, ¿qué hace? Este organismo, ¿qué puede? ¿Qué no puede? Siempre con relación al fin. Porque cuando nosotros hablamos del Estado, siempre tenemos que hablar del fin que tiene. Le pongamos lo que nosotros querramos, fin ético, fin social, el fin que tiene, pero tiene un fin. Y ese fin tiene que ver con el bien común. De allí le ponemos fin religioso, social, político, el que usted quiera. Es decisión de ustedes. Pero tiene un fin. Y ese fin tiene que ver con el bien común. ¿Estamos? Bueno.
Y después, en el inciso 34, que yo no sé si está actualizado esto con la ley de Argentina Digital. No. Bueno, el inciso 34 modifíquenlo porque ya no se llama más Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, sino que se le agrega las tecnologías de las telecomunicaciones y de la digitalización. Porque la ley Argentina Digital deja sin efecto la comisión bicameral que regula la ley y establece una nueva conformación y regula directamente la comisión, que me parece totalmente acertado, porque sinceramente tener dos comisiones bicamerales para que cumplan casi la misma función no tenía sentido, así que sin lugar a duda eso sí ha sido un acierto de la regulación de la ley Argentina Digital, establecer en una misma comisión bicameral ambas funciones para tanto la Argentina Digital como para los servicios de comunicación audiovisual. Bueno, un aspecto también muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es con relación al espectro, a la administración del espectro, ¿sí? Allí también tenemos dos organismos, lo dije hace un rato. Tenemos dos organismos que van a administrar el espectro radioeléctrico. ¿Cuál es la diferencia entre el AFCA y el AFTIC? El AFCA va a regular la administración, la gestión y la asignación del espectro radioeléctrico en lo que tenga que ver con las frecuencias radioeléctricas. Es como explicaba Diego, la diferencia entre la asignación que tenga que ver para los servicios de comunicación audiovisual y lo que tenga que ver con los servicios de telefonía. Que, seamos sinceros, utilizan... bueno, el caso de ustedes lo estaban viendo antes que yo empezara la charla, espero que las otras sedes también, utiliza la misma ancho de frecuencia, la misma banda, lo que es telefonía de lo que es telefonía celular, de lo que es FM. Entonces, por eso también esa disputa. Bueno, en este caso, ambos van a tener la administración, la gestión del espacio radioeléctrico. Uno para los servicios de comunicación audiovisual y otro en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. ¿Estamos? ¿Estamos tiempo o perfecto. Que no paremos. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer también? Ahora vamos a tener que analizar las funciones. Es decir, ¿cuáles son las funciones que tiene esta autoridad de aplicación de telecomunicaciones y que se relacionan con el AFCA? En lo que se relaciona, tiene que ver específicamente en cuanto al espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicación y la prestación de servicios de telecomunicación y tecnologías digitales. Entonces, allí indudablemente va a tener que haber un trabajo coordinado entre ambas autoridades, indudablemente. Pero vuelvo sobre esto y les voy a agregar algo más que no lo dije antes. El espacio radioeléctrico, el espectro radioeléctrico, ¿sí?, es un patrimonio de la humanidad. ¿Estamos? Por eso la ley, ¿qué dice? Es un recurso intangible, finito, de dominio público. Y además de eso, ¿sí?, el Estado tiene un interés público en la administración. ¿Estamos? Entonces, por eso es tan importante el espectro radioeléctrico. Y por eso también, dentro de la ley, ya lo vamos a ver, regula de manera distinta para aquellos medios que utilizan espectro de aquellos que no lo utilizan. Y por eso también el avance de la tecnología y la posibilidad de obtener el dividendo digital también es tan importante. Por eso les digo, esto es lo que explica la ley 26.522 y por qué no violenta el artículo 32 de la Constitución Nacional. Esa es la explicación. Por eso esta ley no es inconstitucional, por eso el Congreso de la Nación tiene atribución para dictar esta ley y para regularlo. Bueno, para que no se les haga confusión, la ley 27.078 de Argentina Digital también habla de licencias, registros, permisos y autorizaciones. Vuelvo sobre esto. Esas licencias, permisos, autorizaciones son para licencias de telecomunicaciones. Las autorizaciones, permisos, licencias de servicio de comunicación audiovisual lo otorga la AFCA. ¿Estamos? Sigue manteniéndose la división de las autoridades. También en cuanto a esto. No es que existe un tipo de licencia, un tipo de permiso, un tipo de autorización. No, son diferenciados.
porque las porciones del espectro que utilizan son diferenciadas. Y además hay algo que ustedes tienen que tener muy bien en cuenta. La finalidad de un servicio de telecomunicación es distinta de la finalidad de un servicio de comunicación audiovisual. Por eso habla de libre competencia, por eso habla de neutralidad de red en cuanto a las telecomunicaciones, y por eso no lo dice nuestra ley en cuanto a los contenidos en servicios de comunicación audiovisual. Y por eso habla de que son servicios de interés público. Los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos. En cambio, esto es un servicio de interés público. Indudablemente que el Estado Nacional tiene interés público en las tecnologías de la información y la comunicación. Pero acá estamos hablando de contenidos, de la trascendencia cultural que tiene. Entonces, la cultura también forma parte de la Constitución. Por eso también es importante. Y hace a la culturización los medios de comunicación audiovisual. También eso lo ha dicho la Corte Suprema. Los medios de comunicación audiovisual tienen una mayor penetración en los hogares. Por eso la regulación también es distinta. Bueno, y después regula todo el tema de las frecuencias, lo que tiene que ver con la coordinación entre las autoridades. También la ley Argentina Digital lo dice claramente, que deberán coordinarse las actuaciones entre las autoridades. Entonces, vuelvo sobre esto. ¿Se acuerdan que dijimos? Entre las atribuciones que tenía el AFCA era emitir la resolución para el inicio de las emisiones. ¿Qué necesita previo al inicio de las emisiones? Un dictamen técnico de que se encuentran cumplidas las condiciones técnicas. ¿Se acuerdan que dijimos? Nosotros tenemos condiciones técnicas, administrativas, legales, de contenido. Bueno, las técnicas, el AFCA no tiene conocimientos técnicos para decir si la potencia radiada de esa antena es tal o es menos. ¿Quién tiene el dictamen técnico específico? Ahora lo tiene el AFTIC. Entonces, antes de otorgar el inicio, de aprobar el inicio de las emisiones, tiene que tener el dictamen vinculante, favorable del AFTIC. Esa es la coordinación que dice la ley entre las autoridades. Sí o sí necesita el AFCA, necesita la intervención, la participación en ese aspecto técnico. Si yo, por ejemplo, a mí me vienen a consultar de que no se le aplica una sanción porque no tiene determinada potencia una antena. Yo puedo dictaminar, yo puedo intervenir desde el punto de vista técnico, decir si se han seguido los procedimientos, si se ha asegurado el derecho de defensa, si se nos permitió ofrecer prueba. Pero yo necesito de un ingeniero en telecomunicaciones que me diga si están dadas las condiciones técnicas para que funcione, por ejemplo, una radio o no. Sí o sí lo necesito. Necesito que me dé ese dictamen técnico. El AFCA también. El AFCA no puede habilitar, no puede ordenar el inicio de las actuaciones sin previamente un dictamen técnico vinculante del AFTIC. Bueno, vamos ahora a otra de las autoridades. Esta autoridad de aplicación y de control tiene a su vez un organismo que sin lugar a dudas es un organismo de participación, es un organismo importante, como es el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, el COFECA. Y vuelvo sobre esto, y lo vuelvo a repetir y voy a ser redundante en esto. No solamente tiene facultades de participación, sino también tiene facultades de control. Tiene injerencia en la composición de la autoridad de aplicación. Tiene participación e injerencia también en la destitución. Entonces, por eso es tan importante el COFECA. Entonces, este organismo que ha sido integrado por toda una serie de distintos estamentos, aquellos representantes del sector público comercial, del sector social, de los representantes de los derechos, pueblos originarios, universidades, toda una conformación, cada una de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que esa era también una de las observaciones que se le hizo al primer proyecto presentado allá en marzo del año 2009, que cuando eran la conformación de 5 miembros no tenían ninguna representación federal el AFCA,
que después con la conformación de los siete miembros y también la participación del COFECA en la elección de 2 de sus integrantes, adquiría un carácter, una representación un poquito más federal. Para nosotros que somos del interior, siempre reclamamos un mayor federalismo. Y ese mayor federalismo tiene que estar también representado en los organismos, en las autoridades. No alcanza a componer delegaciones en ciudades con más de 500.000 habitantes. Es necesario federalizar en serio. No alcanza con eso solamente. Bueno, pero indudablemente fue un avance, fue sinceramente un elemento muy positivo que haya una mayor participación federal en el organismo de aplicación. Y eso es a través indudablemente del COFECA. Entonces, vamos a analizar cuáles son las importancias del COFECA y después también la relación con la Comisión Bicameral. Bueno, una diferencia sustancial entre el AFCA y el COFECA, ¿cuál es? El COFECA no es un ente ni autárquico ni descentralizado. Es un organismo creado y dependiente del AFCA. Ahora, esa dependencia no la interpreten como una dependencia absoluta desde el punto de vista de sus decisiones, de sus participaciones, de lo que hace. No, pero depende económicamente, su creación es en el ámbito del AFCA. El AFCA asegura el funcionamiento del COFECA. Pero, vuelvo a decir, el COFECA es una autoridad, pero no es autárquica ni descentralizada. ¿Estamos? Funciona dentro del ámbito del AFCA. ¿Por qué esto es importante? Porque tiene que ver con las funciones, tiene que ver con las atribuciones. Y también tiene que ver con las misiones, con los fines específicos que tiene. Importantísimo es colaborar y asesorar en el diseño de las políticas públicas. Entonces, no solamente el AFCA es el que va a diseñar, el que va a establecer las políticas públicas. Indudablemente que hay una injerencia muy importante, y vuelvo sobre esto, del Poder Ejecutivo en ese diseño de políticas públicas. Porque el Poder Ejecutivo no deja de ser administrador. Entonces hay una preponderancia. También participa en este diseño el Consejo Federal. Y el inciso B, márquenlo, porque allí hay un contrapeso necesario y fundamental en el artículo 15, inciso B, para que, lo que me miraban diciendo 15, inciso B, el artículo 15, inciso B, ahí hay un contrapeso fundamental, porque eso constituye el contralor del COFECA respecto de la elaboración de los pliegos. Entonces, cuando va a hacer el llamado de determinado tipo de servicio, en la elaboración de los pliegos va a participar este organismo de control, va a participar el COFECA controlando esa elaboración de los pliegos. Entonces es muy importante que esta conformación federal participe en la conformación de los pliegos, en establecer cuáles van a ser los requisitos para poder acceder a una licencia. Por eso, márquenlo, es fundamental eso. Eso sí ha sido un acierto de la ley en comprometer el funcionamiento de esta autoridad en la labor de la otra autoridad. Y también es importante el tema de la elaboración de los eventos de trascendencia pública. Entonces, les cuento que hace un par de años vino una docente alemana a Villa María y le preguntamos cuáles eran los eventos de trascendencia pública en Alemania. Y ella dijo, no van a poder creer cuál es el número 1. El evento de trascendencia pública número 1 en Alemania es el fútbol. O sea, no es la Argentina, Alemania. Los alemanes consideran que un evento que no puede ser transmitido de manera paga o a través de cualquier tipo de servicio de circunscripción es el fútbol. Algo parecido a lo que pasa con nosotros. Bueno, entonces también es esto. Otro elemento importante de participación, otro elemento importante que tiene que ver en la función del COFECA, de lo que también hace a la diversidad de contenidos. Porque en eso también comparto con Diego el hecho de que en el interior muchas veces lo que vemos, salvo lo que pasa con Cadena 3, lo que vemos, en el caso de Cadena 3 escuchamos, son aquellos noticieros nacionales, todos elaborados desde Buenos Aires. O sea, nosotros conocemos qué avenida está cortada, qué piquete hay en la ciudad de Buenos Aires, pero muchas cuestiones del interior no conocemos, ¿no? Entonces, por eso, tener una mirada federal, tener una mirada federal respecto a esto es muy importante. Bueno, y también acá es esto que nosotros encontramos de estos controles cruzados, ¿no? Controles cruzados entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con la comunicación audiovisual, que le brinda el informe del avance de cómo se va aplicando la ley en la Argentina a la Comisión Bicameral. Ya lo vamos a ver, la Comisión Bicameral es muy importante porque es una comisión bicameral permanente.
El Congreso funciona de manera discontinua, ustedes lo saben, funciona de marzo a noviembre. Las comisiones permanentes funcionan como el Poder Ejecutivo, de manera continua, por eso es tan importante. Bueno, y una de las cuestiones más importantes es que tiene que ver en cómo controla al AFCA. Entonces, este organismo no solamente va a ser el encargado de proponer a 2 de los integrantes del directorio, sino a su vez interviene en la remoción. Ahora, esa remoción de los miembros del directorio no es de la manera que quiere el COFECA. No es, dice el COFECA, estos 2 los sacamos. No, debe garantizarse el derecho de defensa, debe garantizarse el debido proceso. Entonces, el COFECA, a través del voto de las 2/3 partes de sus miembros, puede destituir a 2 integrantes del AFCA. Esto es lo que yo digo cuando les hablo de que no es un mero organismo de participación. Es un organismo de control, es una autoridad con potestades trascendentales, que tiene que asumirlas. El COFECA debe asumir la posición institucional que la ley le otorga, no cualquier posición. Entonces, hasta ahora ha venido cumpliendo algunos aspectos, por ejemplo, en el caso de los hechos de trascendencia, de todos los eventos de trascendencia social y demás. No se produjo hasta el momento ningún hecho de destitución, por ejemplo, de algunos integrantes, pero viene cumpliendo en esos aspectos. También, indudablemente, participa en el nombramiento de integrantes del directorio de Radio y Televisión Argentina, también. Bueno, este COFECA debe propender indudablemente y tender a asesorar, a pedido del AFCA, en lo que tiene que ver también con las políticas públicas. Entonces, por eso digo, organismo de participación, organismo de asesoramiento, organismo de control. Entonces, de esa manera existe un sistema de contrapesos en el funcionamiento. No es un actuar solitario, autoritario o de manera unívoca por parte del AFCA, sino que también tiene el control del COFECA. Bueno, paramos el break y después seguimos. Gracias. Bueno, estamos retomando con todas las sedes, con las 11 sedes distribuidas a lo largo de todo el país, y vamos a entrar en las preguntas que nos han enviado y otras de la sede de acá de Buenos Aires. Daniel, una pregunta de Juan Grajales, de un compañero de esta sede, nos dice: ¿un cambio en el matiz político de la nación puede atentar en contra de las funciones, atribuciones y competencias y fines de la ley 26.522? Bueno, tuve la suerte, creo que sos vos, Juan. ¿Puede ser? ¿La pregunta? Otro Juan. Bueno, esto es, sinceramente decíamos recién cuando veíamos las preguntas que es muy bueno que se haya formulado esta pregunta, porque lo he escuchado en numerosos debates de precandidatos que les consultaban acerca de qué iban a hacer con la ley, y lamentablemente algunos dijeron que iban a derogarla. La realidad es que desde un punto de vista práctico, si el próximo gobierno quisiese anular la aplicación de la ley, sería muy fácil. El fusible de la aplicación son las autoridades. Entonces, si bien la conformación de estas autoridades, en el caso del AFCA, durará 2 años más del ejercicio que tenga el próximo gobierno, en los otros 2 puede ser, sinceramente, un ente ausente. Entonces, vuelvo sobre esto. De la misma manera que antes en la charla les dije que la aplicación real y efectiva de la ley la vamos a encontrar en el seguimiento de las autoridades, y principalmente la autoridad de aplicación y de control, la desarticulación de esas autoridades transformaría, si desarticulan la Defensoría, si la Defensoría pasa a ser simplemente una delegación vacía, sin intervención. Entonces, no haría ni falta derogar la ley, simplemente anular
las autoridades, los organismos que son el verdadero motor de la ley. Con eso solo ya la ley pasaría a ser simplemente como pasó con muchas leyes, como pasa muchas leyes en la Argentina. Son leyes vigentes, pero no son leyes efectivas, eficaces, no se aplican. La sede Corrientes nos pregunta, ¿pueden ser convergentes el proyecto de ley que intenta regular discriminación en Internet y esta ley de medios? ¿Te hago las tres preguntas o crees que vayamos? Vamos pregunta por pregunta. Perfecto. Bueno, para mí me parece que no. La verdad, la respuesta es muy simple. La respuesta, vuelvo sobre la cuestión constitucional. Ustedes sabrán que en la Argentina se ha extendido la garantía de la libertad de expresión a la búsqueda, a la recepción de los contenidos en Internet. Y una de las manifestaciones que tiene la libertad de expresión son los comentarios, son las opiniones. Y una de las cuestiones que ya ha venido resolviendo la jurisprudencia, los tribunales de la Argentina, es diferenciar los comentarios agresivos o los comentarios incisivos, comentarios de un debate robusto, si la persona a la cual se le hacen los comentarios en Internet es una persona pública, un funcionario público o un particular que participó en un hecho de trascendencia pública. Entonces, me parece que, sinceramente, el proyecto de limitar el tema de los comentarios, la verdad me parece, sinceramente, totalmente inviable. Me parece que atenta en contra de esa garantía de extensión de la libertad de expresión y sinceramente me parece que no puede ser compatible con la finalidad de lo que busca la ley. Para nada, es mi opinión, ¿no? Sobre el inciso 7, ¿ha resultado limitante conseguir el apto técnico en el caso del NEA, por ejemplo, en el caso de Misiones? Bueno, la situación no ha pasado en el caso de Misiones y ha pasado también en el caso de las cooperativas. No sé si ustedes lo recuerdan, un primer, sinceramente, escollo fue obtener el dictamen de defensa de la competencia. Las cooperativas hicieron todo un pronunciamiento en La Pampa hace un par de años de que no salían los dictámenes de defensa de la competencia. Y en el caso de Misiones, aún más todavía. Entonces, hablamos recién con Diego cómo podría ser la solución, de qué manera podemos defender nuestros derechos frente a esto, a una omisión sine die en cuanto al dictamen técnico, si se cumplen con las especificaciones técnicas para poder iniciar con las emisiones. Ustedes recuerden esto, volvemos al tema de los derechos y de los fines. Acá lo que está en juego es la libertad de expresión. Si el AFCA, en sus delegaciones o en la sede central, no soluciona esta cuestión, no diligencia, no sustancia el proceso para emitir el acto administrativo que autoriza la iniciación de las emisiones, o seguimos la vía y presentamos los recursos hasta llegar al Poder Ejecutivo, o también se puede hacer, aunque lamentablemente está mal visto el recurrir a la justicia con las medidas cautelares. Pero yo creo que está mal visto porque no se explica. Cuando se cercena derechos, cuando un organismo administrativo de manera deliberada, permanente, no garantiza derechos fundamentales, para eso está el Poder Judicial. Que las medidas cautelares se desnaturalizan por la prolongación en el tiempo de su vigencia, eso es otra historia. Por eso la Corte Suprema que dijo, no señores, se establece un periodo de duración de la medida cautelar. Y durante ese periodo de duración se debe resolver sobre el fondo que se llama. Es decir, se debe emitir una resolución acerca de la cuestión planteada. Entonces, el problema que tenemos es la duración de la medida cautelar, no la medida cautelar. Porque la medida cautelar trata de garantizar, está diseñada para garantizar de manera inmediata. Yo les pongo un ejemplo que pasa mucho, lamentablemente, en nuestro país en materia de salud, los amparos en salud. Ustedes tienen un tratamiento oncológico, una obra social, ustedes van a buscar su medicación y le dicen, no, este mes no la vamos a tener, la vamos a tener el mes que viene. Entonces, ¿está mal presentarse ante la justicia, iniciar una acción de amparo con una medida cautelar para que la obra social inmediatamente les provea los medicamentos oncológicos? Por supuesto que no. Lo que sí está mal es cuando se produce una perpetuación del proceso a través del mantenimiento sine die de la medida cautelar. Eso es lo que desnaturaliza la medida cautelar. Pero en este caso, sí, existen las demoras en los dictámenes técnicos, como pasó con las demoras en el dictamen vinculante de la Comisión de Defensa de la Competencia, y se agotan las instancias, queda la vía judicial. Y queda la vía judicial con el control cautelar. Y si ustedes revisan, dentro de las atribuciones que tiene el AFCA,
Cuando habla de la caducidad, también habla de control judicial, aún cautelar. Lo dice la misma ley, que no haría falta que lo dijera, pero también lo dice. Pero vuelvo sobre esto. Hay que explicar el motivo, la razón de ser de la cautelar, de la vía judicial, y no analizarla desde el punto de vista de los defectos, de los males. Entonces, yo creo que esta es la solución. Si no se pronuncia, si el AFCA no da una solución, si de una manera se está vulnerando el derecho de acceso a contenidos audiovisuales, al derecho a los servicios de comunicación audiovisual, queda la vía judicial, queda la vía cautelar. O que, en caso de que exista una demora prolongada en los plazos, también existe lo que se llama judicialmente, hay que ver en el caso de Misiones, cómo funciona el amparo por mora, intimar. Iniciar un amparo por mora en la Justicia Federal Contencioso Administrativo para que intime al AFCA para que se pronuncie. Para que intime a su vez al AFTIC para que efectúe el dictamen técnico y de esa manera se pueda habilitar el inicio de las emisiones. Es decir, vuelvo sobre esto, no tenemos que ver como algo malo acudir a la defensa judicial de los derechos. Porque es un derecho. Es una garantía que tenemos. Los derechos no son efectivos y reales, sino existe una garantía que los proteja, que los asegure. Entonces, que ustedes utilicen cuáles son las garantías que le otorga el sistema constitucional, el bloque constitucional, para garantizar sus derechos, no tiene nada de malo. Por eso siempre digo, es importante analizar críticamente. Entonces, lo que ustedes lean, estudien, hay que analizarlo críticamente. Desde el punto de vista de lo que implica, de lo que protege. Después, sí, la praxis nos demuestra muchas desnaturalizaciones. Pero eso no le quita el carácter de garantista que tienen esos recursos. Desde Misiones nos hacen la siguiente pregunta. ¿Se puede aplicar o trabajar con un artículo que no esté reglamentado por la ley? En la democratización de los medios de comunicación. Contesto esa primera. Bueno, ahí hay un pequeño error, por eso lo quiero recalcar. Una norma, pasó con el caso de los tratados internacionales, pasó específicamente con el derecho de respuesta en la Argentina, pueden ser operativos o programáticos. ¿Qué significa? Un derecho es programático cuando exista que se dicte una norma que lo reglamente, que lo regule, que establezca de qué manera se va a hacer efectivo. Eso es un derecho programático. Pero también tenemos derechos operativos, es decir, aquellos que no necesitan de ninguna ley reglamentaria. Entonces, nosotros encontramos numerosos artículos en la ley que son directamente operativos. Entonces, si ustedes analizan el decreto 1225 del 2010, van a encontrar que hay muchos artículos, incisos que no están reglamentados, porque no es necesario reglamentarlos. Son directamente aplicables, son directamente operativos. Entonces, la respuesta es, y a su vez, y por eso lo quiero especificar, no se reglamenta por ley, se reglamenta por decreto. ¿Estamos? De la misma sede de Misiones nos consultan, en la democratización de los medios de comunicación, ¿cuál es la estrategia para construir voces pluriculturales y no fortalecer voces monoculturales que se desarrolla a partir de la mayor capacidad tecnológica que se le otorga a los medios de comunicación comercial? Por ejemplo, 2 kilovatios contra 1 kilovatio de potencia. Bueno, esa es una cuestión, eso es un reclamo sostenido de muchos medios acerca de la potencia que se le otorga a unos medios y a otros. Yo siempre pongo como ejemplo lo que regula la ley en el artículo 49, lo que se llaman las licencias de baja potencia. Y claro, si uno va a las especificaciones del decreto de la ex CNC, que ya no existe más, acerca de qué es de baja potencia y establece que son las G y H, claro, son de tan baja potencia que, por ejemplo, en lugares de precordillera, la escuchan 2 casas. Es totalmente razonable. Ahora, lo que yo sí también quiero aclarar es lo siguiente. Estos 3 tipos de prestadores, que la ley dice mal, gestión estatal, que son de gestión pública, gestión comercial y gestión social, cada uno tiene sus fines. Entonces, cada uno tiene su programación, su infraestructura en relación a sus fines. Ahora, la forma de garantizar el contenido pluricultural también va a estar dado por la aprobación de propuestas que tengan ese tipo de contenido y también el Estado, que es lo que hablamos recién afuera cuando veíamos el tema de las preguntas. El Estado tiene una obligación internacional que asume desde 1984, cuando se aprueba el Pacto de San José de Costa Rica, de garantizar, de hacer efectivo
esta pluralidad? El Estado instrumentará las políticas públicas para lograrlo. Entonces, por ejemplo, una de las críticas que se hace a los canales de los pueblos originarios, uy, ¿qué audiencia puede tener un pueblo originario? No interesa la audiencia, interesa el fin que tiene, el fin que busca esa licencia. ¿A quién va dirigido? ¿Qué es lo que busca garantizar? ¿La escuche una determinada comunidad o la escuchen 10 comunidades o esté interconectado con todas las comunidades de pueblos originarios de la Argentina? Entonces, a esto es lo que voy. Y también tiene que ver con fondos que el AFCA y el Estado asigna a determinados proyectos, a personas jurídicas sin fines de lucro, y también tiene que ver allí, y eso nosotros sí lo podemos evaluar, si nosotros analizamos cuáles son los llamados a concurso, por ejemplo. Cómo es la distribución de las licencias entre el sector privado comercial y el sector privado sin fines de lucro. Desde Concordia, Entre Ríos, nos preguntan los compañeros, ¿cómo se conforma el COFECA? ¿Quién controla el COFECA? ¿Y qué consecuencias tiene para un medio audiovisual funcionar en la ilegalidad? Bueno, ahí hay dos preguntas. La conformación del COFECA, algo dijimos en cuanto a la conformación de representantes de las provincias, representantes del sector comercial, del sector público, de las universidades con facultades de comunicación, pueblos originarios, el sector de los trabajadores, también la representación de aquellos representantes de los derechos en cuanto de gestión de música y demás. Todo eso es la composición de COFECA. ¿Quién controla el COFECA? El COFECA también tiene un control porque emite y eleva un informe a la comisión bicameral. Entonces, de alguna manera, también ese organismo que se crea en el ámbito del AFCA tiene un control del Congreso a través de la comisión bicameral. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, que era... Segunda pregunta. ¿Qué consecuencia tiene para un medio audiovisual funcionar en la ilegalidad? Bueno, la consecuencia tiene que ver, primero, no existe, salvo que seamos sinceros, existan algún tipo de inconveniente o de entorpecimiento por parte de la autoridad de aplicación, el funcionamiento en ilegalidad, ¿qué es? Tiene como sanción, primero, la declaración de ilegalidad, las consecuencias que eso tiene en cuanto, por ejemplo, al decomiso de los bienes, que no pueda seguir funcionando. Entonces, por eso, no sé si ustedes lo recordarán, pero cuando se sancionó la ley, una de las primeras cosas que se hizo un censo. Entonces, todos aquellos medios que estaban funcionando en la ilegalidad podían inscribirse, podían anotarse para regularizar su situación. Hoy la ley establece, depende que sean licencias para radiodifusión, de servicio de comunicación audiovisual, con espectro o sin, establece la forma en que se deben presentar a concursos o se asignan. Es decir, vuelvo a decir, salvo que exista un entorpecimiento administrativo, existen hoy todas las vías para que uno pueda obtener una licencia. Más allá que después tendrá que verse si es la propuesta más conveniente a los fines de que le sea otorgada esa licencia, ¿no? Otra consulta desde Goya es ¿cuáles son los inconvenientes en algunas provincias para llamar a concurso? Luego de presentar los pliegos y propuestas, ¿cómo se llevan adelante en lo operativo el control? Bueno, en eso yo no puedo responder cómo funciona cada sede, por eso es una lástima que no esté la gente del AFCA acá. Por lo que yo sé, por lo que yo he estudiado, es cuando se produce la presentación, es decir, existen en la ley lo que se llaman las condiciones de admisibilidad. ¿Qué significa? Que ustedes van a tener que reunir toda una serie de requisitos, ya sean personas físicas, personas jurídicas con fines de lucro o sin fin de lucro, requisitos de admisibilidad. ¿Qué significa? Si ustedes no cumplen esos requisitos, en el momento de la apertura de los sobres, se va a declarar que su presentación, su propuesta es inadmisible. ¿Estamos? Ahora, si ustedes cumplen con los requisitos de admisibilidad, ¿qué se hace? Se pasa a la evaluación de la propuesta. Y una vez que se evalúa la propuesta y la propuesta cumple con los criterios de evaluación que se ha fijado, allí se va a establecer si esa propuesta es la más conveniente. ¿Qué es importante? Que ustedes pueden seguir presentándose a los concursos siempre que tengan los requisitos de admisibilidad. Pero yo siempre aclaro esto. Una cosa son los requisitos de admisibilidad y otra cosa son los requisitos para la adjudicación. Son dos etapas distintas. Entre la apertura de los sobres y la adjudicación se produce la pregunta de lo que mandaron de la sede, en la cual existe un comité que evalúa la programación. Y es lo que yo también dije
durante la charla que uno de los mayores problemas que el AFCA comentaba era que las propuestas comunicacionales del sector sin fines de lucro estaba elaborada con fines comerciales. Es decir, que es lo que también ellos dicen que todavía no ha llegado a superarse esta intermediación de los gestores. Y los gestores muchas veces siguen elaborando las propuestas comunicacionales como las elaboraban antes, que eran para el sector comercial. Sí. 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 Nos preguntan desde la sede de Concordia si se podría explayar sobre la intromisión del Ejecutivo Municipal de una localidad cordobesa y cuál fue la actuación del AFCA en ese caso. Creo que coincide también con lo que nos plantea Vialema C, que dice, el caso de cierre de la radio de la localidad Pilar, Córdoba, puede estar una ordenanza municipal por sobre una ley federal y qué actitud debería haber tomado el AFCA y en qué plazo, porque hasta ahora solo se pidió que presente la ordenanza para evaluarla. Bueno, yo por eso lo traje específicamente el caso para también bajar a la práctica un poco los contenidos que veníamos viendo en la charla. La explicación es simple, vuelvo a la Constitución. Nuestra Constitución Nacional establece lo que se llama la jerarquía normativa, es decir, cuál es el rango, la posición que ocupan las normas. Indudablemente que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dijimos, tiene que estar de acuerdo con la Constitución, tiene que estar de acuerdo con los tratados. Ahora, ¿qué viene debajo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Indudablemente que la ordenanza de un municipio tiene menor jerarquía que una norma nacional. Al tener menor jerarquía, indudablemente prima lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora, ¿cómo debió haber actuado el AFCA? El AFCA es la autoridad de aplicación. El AFCA tiene, dentro de su ámbito de competencia, ¿sí?, la facultad de presentarse con personería jurídica para la defensa de los derechos de la ley, de lo que establece la ley. Entonces, ¿qué debió haber hecho? Haberse presentado con una medida cautelar para que se deje sin efecto la acción de ese municipio respecto de la clausura de las antenas. Y esto, lamentablemente, no es nuevo en Córdoba. Ya pasó en Río Cuarto. En Río Cuarto, cuando se instalaron las antenas de la televisión digital abierta, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, lamentablemente, arbitrariamente, ¿qué hizo? Dictó una resolución impidiendo el inicio del funcionamiento de esas antenas porque no existía el estudio de impacto ambiental. Cuando el AFCA se presenta y el Gobierno Nacional se presenta en la Justicia Federal de Córdoba solicitando se deje sin efecto, la provincia retiró la medida. Es decir, para que no fuese condenada judicialmente. Pero ahí, ¿qué hizo? Ahí hizo correctamente el Gobierno Nacional lo que debe haber hecho. Presentarse judicialmente y solicitar una medida cautelar para que se deje sin efecto esa medida arbitraria. Porque no tiene competencia. El municipio no tiene competencia para clausurar, no tiene competencia para decomisar. El que tiene competencia por ley nacional es el AFCA, no el municipio. Desde Villa María nos hacen las siguientes preguntas. ¿Tiene definido el AFCA su plan técnico? Eso tendría que contestar el AFCA. Creo que no está totalmente definido, creo, pero no estoy seguro. ¿De qué herramientas dispone el ciudadano para denunciar medios que, aún teniendo la licencia correspondiente, actúan irregularmente en otras cuestiones? Sería bueno saber en qué cuestiones, pero indudablemente, qué mejor que tenerte a vos acá para decirle el aprovechamiento de la defensoría del público. Y también es algo que le agrego a lo que dijo Cintia. La Defensoría del Público tiene legitimación procesal, que es algo muy bueno, algo que, por ejemplo, no tiene el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Se puede presentar judicialmente también la Defensora del Público. Es decir, más allá de todas las acciones que sé que Cintia no es pro acción judicial, sino que insta al diálogo, a la mediación y demás, que me parece fantástico y creo que es la forma más civilizada y más rápida de solucionar los conflictos, pero esto también es importante. La Defensora del Público tiene capacidad procesal para presentarse y solicitar medidas, por ejemplo, no dijo cuáles, pero para que cesen ese funcionamiento más allá del AFCA, ¿no? También lo tiene la Defensoría del Público. Que quizás lo pueda hacer de manera más rápida la Defensoría del Público que el AFCA, ¿no? Repase cuál es el proceso para conseguir una licencia. Bueno, hay que ver qué tipo de licencia.
¿sí? Si nosotros hablamos de una licencia que utiliza el espectro, vamos a hablar de lo que se llama concurso público y abierto. ¿Qué significa concurso público y abierto? Es lo mismo que lo que pasa en un proceso licitatorio. ¿Estamos? Entonces, se llama a concurso toda una serie de licencias. Uno tiene que cumplir con los requisitos de admisibilidad, ya sea persona física, persona jurídica, con fin de lucro, sin fin de lucro, cumplir los requisitos, efectuar una propuesta y después se evalúa esa propuesta y el AFCA, a través de resolución, va a emitir cuál es la propuesta más conveniente. Explico este término porque no lo dice la ley. ¿Qué significa propuesta más conveniente? Que la propuesta que se adhiere, va a decir, que cumplimenta con todos los requisitos del pliego y a su vez es la que de mejor manera cumple con el arraigo, con la defensa de la producción de contenidos locales. Eso es lo que va a formar lo que se llama la propuesta más conveniente. La ley tiene un error porque cuando habla de esto, habla de oferta. Eso es propio de los procesos licitatorios comerciales, cuando habla de oferta. Acá no hablamos de oferta, acá hablamos de propuesta. ¿Estamos? Porque lo que estamos proponiendo es una programación, aspectos administrativos, legales, técnicos, de contenido. Por eso hablamos de propuesta y no de oferta. Volvemos a la sede de Corrientes, que nos consulta sobre las redes sociales y la veda electoral. ¿Cómo se articulan estas cuestiones? Bueno, recién es lo que estábamos hablando con Diego, ¿no? Es decir, todavía a nivel internacional los países no se han podido poner de acuerdo de qué manera se va a regular Internet. Entonces, esto se ve potenciado porque la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, la 26.215, regula de qué manera va a ser la publicidad de las distintas alianzas y partidos durante el proceso electoral en los medios audiovisuales. Pero nada dice de este otro medio audiovisual que es Internet. ¿Qué es lo que yo le planteé a Diego? Sinceramente, hay dos caminos. Uno es aplicarle sanciones al partido, nada más que esas son posteriores, aplicarle sanciones que tienen que ver con los recursos que va a recibir en próximas campañas por haber violentado la veda. Y la otra, que también es una posibilidad, es utilizar una medida cautelar, como ha pasado con determinados tipos de contenidos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando sucedió lo del suicidio en directo del Malevo Ferreira, que lo pasaba Crónica TV, ¿qué hizo el ex Confer? Se presentó una medida cautelar para que se levantara de todos los soportes, con la emisión de las fotos de Gracia, Jazmín de Gracia, que salió en un medio, en suplemento especial, algo lamentable. También se presentó una medida cautelar para que se levante todos los soportes. Entonces, es lo que hablamos con Diego. Eso sí existe, la posibilidad de presentarse judicialmente, solicitar una medida cautelar que depende del tribunal, pero una medida cautelar en 2-3 horas la expide el tribunal y solicitar que se levante todos los soportes. Y eso también es lo que hablamos. En cuanto a la difusión, a la expresión de ideas, a la libertad de expresión por Internet, lo difícil que es el control. En el caso, por ejemplo, de lo que hablamos de la difusión de las encuestas de boca de urna, que la Corte Suprema dijo que era razonable la limitación de 3 horas en la difusión de las encuestas de boca de urna, porque eso hacía a la protección del régimen democrático. Bueno, indudablemente que hacer que se cumpla la veda electoral, otorgarnos a todos nosotros, que somos los depositarios reales del poder, el tiempo necesario para poder serenamente, informadamente, decidir quiénes van a dirigir nuestros destinos, eso demuestra la importancia que tiene. Entonces, yo no lo veo mal la posibilidad de que cautelarmente se levante contenidos que puedan de alguna manera violentar la veda. ¿Por qué? Porque allí se produce lo que se llama la ponderación de derechos. Entonces nosotros, como en la balancita de la justicia, tenemos que ponderar. Por un lado, la vigencia real de un sistema democrático, una elección libre de las personas con derecho a votar, y por el otro lado, de alguna manera, una limitación de la difusión de las ideas. Entonces, en ese caso hay que ponderar. ¿Qué es lo que prima? Bueno, en este fallo judicial que yo les contaba de la Corte Suprema hizo primar
el sistema democrático por sobre la demora o la difusión o la supresión del soporte de determinados eslogan de campaña, por ejemplo, en época de veda. Otra consulta desde Vialet Macé. ¿Qué medios utiliza el AFCA para limitar el uso de las frecuencias en lo que respecta al espacio radioeléctrico para que una radio no invada a otras? Sí, bueno, esa es una de las misiones fundamentales que tiene el AFCA. Es decir, ¿por qué existe un organismo regulador? ¿Por qué no es libre? ¿Por qué no existe el libre mercado en materia de frecuencias? Porque para velar por una prestación de esta actividad fundamental, es necesario que exista un control, que no exista superposición. Hay muchísimos casos de superposición. Por ejemplo, en las grandes ciudades, no sé si a ustedes les ha pasado que es muy difícil donde hay altos edificios poner una M, por ejemplo, pero por una cuestión técnica. Entonces muchas veces se acopla la M con la FM. Entonces, para eso es que interviene. Ahora, lo que el AFCA sí tiene que ver es cuánto es la potencia, cuánto está irradiando la potencia de cada medio, y si hay algún medio que esté invadiendo el área de cobertura de otro. Pero sería bueno que lo conteste el AFCA. Sí. Hay varias preguntas todavía por contestar. Vamos a, digamos, a prolongar 5 o 10 minutitos más, y para cumplir con el horario en las sedes, después le vamos a dar pie a que sigan en cada lugar con el docente local. Desde la sede de Avellaneda nos pregunta si ya se estableció un régimen de sanciones sobre contenidos. Bueno, eso también hay varios artículos en internet en la cual dice que la resolución que regula el régimen de sanciones del AFCA es de nulidad absoluta. En realidad, el régimen de sanciones, vuelvo a la Constitución, el régimen de sanciones, en virtud del principio de legalidad que tiene la Constitución, tiene que estar establecido en una ley. El régimen de sanciones está en la ley. Lo que establece son el régimen del procedimiento de la aplicación de las sanciones, la reglamentación de la AFCA. Pero la sanción está establecida en la ley. Se establecen sanciones, por ejemplo, si se viola el horario de protección menor, que es lo que yo, por ejemplo, le decía a mis alumnos, le ponía el ejemplo de un programa que sale después de las 22 horas en el cual se baila. Que en programas en vivo hay menores después de las 22 horas en vivo en la programación. Entonces, bueno, allí también hay sanciones, pero bueno, hay que ver el caso. De la sede de Viedma nos consultan, ¿cómo trabaja el AFCA en relación al incumplimiento de las normas de la ley? ¿Qué tipos de sanciones puede aplicar? Bueno, el AFCA, por ejemplo, tiene un régimen de veedores. Entonces, en cuanto a los contenidos, en cuanto al exceso en la publicidad, tiene veedores autorizados, es decir, cualquiera de nosotros puede ir y ponerse a ver los contenidos y decir, este contenido viola tal normativa o se excedió en cuanto a la cantidad de minutos de publicidad. Existen veedores, entonces está establecido todo un sistema, y con relación a eso hay toda una graduación de sanciones. La graduación de sanciones tiene que ver con el grado de la gravedad de la infracción. Por ejemplo, si se produce una violación al régimen de transferencias, que es algo que sinceramente en la Argentina las grandes sociedades lo hacen. ¿Por qué digo que las grandes sociedades lo hacen? Para que ustedes tengan una idea. El registro de acciones se llena en un libro. Entonces, Elena tiene acciones, me las quiere transferir a mí. Firmamos el libro y ella me las transfiere. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para controlar quién es el titular real de las acciones? Necesito tener acceso al libro. Si no está el libro, ¿cómo hacemos? No lo sabemos. Entonces, ¿qué hace la ley? A esa transferencia no autorizada la sanciona con la caducidad de la licencia. Entonces, ¿qué ha establecido la ley? Estableció como criterio que es tal la gravedad de la infracción que le aplica como sanción la caducidad. Y no solamente eso, declara que ese acto es nulo en nulidad absoluta. Entonces tenemos que ver el tipo de acto y con relación a eso cómo lo gradúa. Lo puede graduar como un apercibimiento, suspensión de publicidad. Es decir, establece toda una graduación con relación a la gravedad de la infracción. Pero una de las más graves tiene que ver con eso, con por ejemplo la violación del sistema de transferencias de licencias.
Una más de la sede Viedma y nos dicen, a partir de la conformación del AFCA y la Comisión Bicameral, ¿el sector oficial no se encuentra sobre representado y le quita cierta independencia a estos organismos? Bueno, ahí es algo muy simple. Nosotros tenemos ahora, sinceramente, un recurso que hace tiempo no teníamos. Si ustedes entran en la página del AFCA, van a poder encontrar las resoluciones del directorio. Y en las resoluciones del directorio, uno puede saber de qué manera votan. Entonces, ustedes allí, ¿qué deben hacer? Y lo invito a quien hizo la pregunta, que ingrese y analice las actas de directorio. Y en las actas de directorio está claramente cómo vota cada uno de los integrantes. En cuanto a si está sobre representado por el oficialismo, eso es algo coyuntural. ¿Por qué digo que es algo coyuntural? Porque cambia la conformación del Congreso, va a cambiar la conformación de los 3 integrantes que propone la Comisión Bicameral. Cambia la conformación del COFECA, van a cambiar los 2 integrantes. Cambia el Poder Ejecutivo, van a cambiar un director y el presidente del directorio. Por eso le digo que es algo contingente. Quizás hoy está representado más por un sector, por una minoría mayoritaria, que esos son las mayorías en los sistemas representativos, una minoría mayoritaria, que en otros. Pero eso es algo coyuntural. La ley no puede regular la conformación de un organismo con relación a quién está en el poder en el momento que es sancionada. La ley tiene siempre, además del carácter de abstracta, una necesidad de duración en el tiempo. Porque nosotros nos tenemos que acostumbrar en la Argentina que no solamente los fallos de la Corte Suprema pueden otorgar seguridad jurídica, las normas tienen que otorgar seguridad jurídica. Entonces, la conformación que establece de la integración del directorio, la integración de la comisión bicameral, tiene que ver con cómo se va a dar la representación política en la Argentina. Entonces, hoy tiene una representación, dentro de 2 años va a tener otra, y dentro de 5 años va a tener otra. Pero la ley no puede ser sancionada. A ver, ¿quién es mayoría en este momento? No. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, a que una ley tenga una regularidad. Las leyes no pueden... Es como las condiciones de privacidad de las redes sociales. ¿Te las cambian cada 2 minutos? No. La ley está dada para otorgar seguridad. Esa seguridad tiene que ver con una duración en el tiempo. Entonces, vuelvo a decir, ¿qué debemos hacer nosotros? Y más, la mayoría de ustedes que son estudiantes universitarios, que tienen una responsabilidad mayor en nuestra sociedad. Seguir el funcionamiento, seguir la conformación, ingresar, fijarse en las votaciones que hace el directorio, cómo votan. Ustedes sepan cómo vota cada uno, cómo vota frente a determinadas situaciones, si votan en bloque, si no votan en bloque, si existe independencia. Si votan con relación a determinados sectores de una manera y a otros sectores de otra. Pero vuelvo a decir, la conformación que hoy tiene es algo coyuntural. Una última pregunta de la sede Corrientes. ¿Por qué todavía tenemos radios sin licencia y sin cautelares ya con la ley aprobada, inclusive en AM? Bueno, primero, con relación a las cautelares, vuelvo a decir, la desnaturalización de la cautelar, ¿de qué manera se produce? De una manera muy simple. Se demora el proceso principal y se va solicitando, se dicta una nueva medida cautelar en el momento que se vence. Que eso fue lo que pasó con el 7D. ¿Se acuerdan del 7D? Por eso hacía la alusión de que en mi pasaje de avión decía 7D. Entonces, si nosotros vamos a renovar permanentemente las medidas cautelares, y sí, indudablemente vamos a seguir con ese permiso, con esa cautelar. Por eso lo que habría que ver es, en ese caso particular, es si esa licencia se está prestando bajo el amparo todavía de una medida cautelar. Bueno, tenemos una pregunta de una compañera de esta sede, Luciana, que nos dice, ¿por qué el AFCA no puede declarar la caducidad de la licencia del Grupo Clarín por ser un multimedio monopólico entre tantas otras irregularidades? Bueno, vuelvo sobre esto. La caducidad la caducidad es una sanción. Al ser una sanción tiene que estar establecida en la ley y siempre la sanción tiene que estar motivada en una determinada infracción. Entonces, la ley, por ejemplo, en el caso de las transferencias irregulares, le aplica la caducidad. Pero no porque sea el Grupo Clarín hay que declarar la caducidad. Es decir, lo que tiene que hacer el Grupo Clarín es adecuarse. Y yo ya lo planteé y se los cuento ahora. El plazo de 1 año ya estaba en la 22.285. La 22.285 establecía el plazo de 1 año, no es algo nuevo.
Ya lo sabe el Grupo Clarín, porque ya se los ha aplicado desde el año 1980, no es algo nuevo, ¿sí? Ahora, ese proceso de adecuación hay que aplicarlo conforme a la ley. Hay que aplicarlo conforme a la ley. Entonces, no es cuestión de declarar la caducidad, sino simplemente el Grupo Clarín no está de acuerdo al límite de licencia que establece el artículo 45, las propuestas que hicieron no tienen que ver con los requisitos que se establecen para la adecuación, bueno, se va a hacer una determinación de oficio. Y es más, que también eso hay que explicarlo, la determinación de oficio, el proceso de oficio, no es algo nuevo en la ley, no es algo nuevo de la ley de medios. El AFIP lo hace. Si uno hace una declaración de impuesto que no corresponde, el AFIP lo determina de oficio. O sea, no es algo arbitrario, algo que el Estado hace solamente en materia de medios y solamente el Grupo Clarín. No, lo hace también en materia impositiva. Ahora, que normativamente se establece a través de las resoluciones del AFCA cómo debe ser la adecuación y que el Grupo Clarín debe actuar conforme a eso, es así. Ahora, también seamos sinceros, si en el proceso de adecuación, se producen arbitrariedades o un funcionamiento no ajustado a la ley por parte del AFCA, tiene lo que ha hecho el Grupo Clarín, ir y presentar una acción judicial, que lo dice el fallo de la Corte. No es algo que se le ocurrió a Clarín. La Corte lo dijo. Dijo, nosotros resolvemos la constitucionalidad de la norma, lo que no implica que vamos a controlar el funcionamiento de este organismo que tiene que ser independiente y autónomo. Ya lo dijo la Corte. Bueno, antes de agradecerte por esta participación y todo el tiempo brindado para esta diplomatura, si tenés alguna reflexión final para hacer o algunas palabras para la gente que organiza y que está aportando a la diplomatura, bueno, bienvenido sea. Bueno, sinceramente agradecer, me voy a quedar porque quiero seguir escuchando a mis compañeros. Vuelvo a decir algo que dije al principio. Este diálogo entre las universidades es fundamental, necesitamos juntarnos más, compartir conocimientos, compartir conclusiones, dudas. Es necesario. Las universidades tienen una responsabilidad muy importante en la difusión, en el seguimiento de la ley, en el seguimiento del funcionamiento de la autoridad de aplicación y de control. Nosotros, la sociedad, y más en las universidades públicas, yo soy docente solamente en universidades públicas, nosotros tenemos una responsabilidad adicional. Nuestra universidad es pública y gratuita y por eso estoy acá. Es una forma de devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado. Entonces, siempre le digo a mis alumnos, nosotros tenemos la obligación de hacer docencia, tenemos la obligación de explicar, tenemos la obligación de que se conozca cuál es la realidad, el funcionamiento, lo que dice la ley. Porque nosotros escuchamos muchos comentarios, pero poca lectura de la ley. Entonces, las universidades tienen la obligación de dar los debates, de dar las capacitaciones, de abrir y a su vez, esto que sin lugar a duda tienen las universidades es que nosotros lo vemos desde el estudio de la Constitución y de la cultura constitucional argentina. La falta de conocimiento, la universidad tiene que abrirse a la sociedad, las universidades tienen que tener una mayor actividad de extensión. Y es una responsabilidad que tenemos, y más las universidades públicas, más las universidades públicas. Y otra cuestión específica del temario que me tocó dar a mí es, ¿por qué yo insto también a que lean la ley, a que la conozcan? Porque la ley es una fuente de trabajo. Para muchos que están aquí, que son alumnos de comunicación, futuros licenciados en comunicación, ustedes van a poder conformar productoras, van a poder solicitar licencias. La ley está pensada también para que se produzca una apertura desde el punto de vista de mayores medios, de mayor inserción de distintos actores, de distintos sectores en la comunicación social. Entonces, por eso es tan importante la ley, por eso es tan importante que la conozcan y por eso es sinceramente trascendente lo que se está haciendo. Agradezco muchísimo que me hayan invitado. Te agradecemos, Daniel, por el compromiso y la disposición para con esta diplomatura. Te despedimos con un aplauso. Desde la UBA, el Pucará, Universidad Nacional de Villa María, la Defensoría del Público y la Secretaría de Políticas Universitarias, felicitamos una vez más a las instituciones, docentes, coordinadores y estudiantes por esta nueva jornada en la que vamos construyendo nuevos sentidos culturales desde una resignificación de la comunicación y los medios de la República Argentina.
Le mando un saludo cariñoso a mi compañera Mariana Baranchuk, que en estos momentos, bueno, está en reposo porque tiene un problemita de salud, pero va mejorando. Así que para Mariana un cariño y nos volvemos a encontrar el sábado 22 de agosto para seguir profundizando en el conocimiento de la ley y los derechos de las audiencias. Muchísimas gracias.